que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada. Bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. El tema que vamos a ver hoy es con un profesional de la salud. Él es director de epidemiología de los servicios de salud de Tamaulipas, toda una autoridad para volver a hablarnos acerca de un problema epidemiológico que, si bien no es nuevo, se está reactivando y va avanzando muy rápido a todos los países, y es acerca del virus del Zika. Me permito presentarles a ustedes al doctor Daniel Carmona, que ya estuvo con nosotros antes, viendo el problema del chikungunya. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Gracias, doctora, y un saludo también a toda la audiencia que nos está viendo. Gracias. Para no perder más tiempo, porque vamos a ver, yo quiero que toque varios aspectos. Por favor, comience a ver acerca de estos problemas. Sí, doctora, gracias. Bueno, primeramente, poner en contexto todas estas nuevas enfermedades, porque lo que comúnmente, la pregunta que comúnmente se me hace es ¿por qué están surgiendo todas estas enfermedades que antes no se conocían o no se existían en los humanos? Aquí el problema es que todo este tipo de enfermedades transmitidas por vector, dígase el dengue, dígase el virus chikungunya y ahora este nuevo virus, el virus Zika, son enfermedades que las transmite un mosquito. Pero ¿de dónde salen estas enfermedades? Estas enfermedades le afectan a los primates, a los changos, por decirlo coloquialmente. Aquí el problema es que estamos devastando las selvas, estamos acabando con los ecosistemas de estos animales. Entonces las poblaciones se ven diezmadas, se ven reducidas. Y aquí el problema reside en que estas enfermedades brincan a otro homínido, que es el humano, y por eso están surgiendo estas enfermedades. Además, le agregamos otros fenómenos, como es el fenómeno del calentamiento global, que también está dañando al planeta, los fenómenos de las migraciones por la globalización. ¿Qué quiere decir esto? Que se enferma una persona en Asia y en horas tenemos el problema en América. Y eso hace que se diseminen tan rápidamente estas enfermedades. Sí, porque estaba viendo de que hay personas que fueron, por decir algo, un país, Colombia, y llegaron a España ya con la enfermedad, y entonces ya aparece ese país como ya con la epidemia, ¿verdad? Sí. Con el inicio de eso. Sí, como comentamos, aparte del calentamiento global, lo que está haciendo es que le está dando las características ecológicas a los mosquitos transmisores de esta enfermedad para que pueblen lugares donde antes no podían vivir estos mosquitos. Por ejemplo, en Europa, lo que es el sur de España y la parte mediterránea de Italia, ya están infestados por estos mosquitos. Entonces el problema que tienen es que llega mucha gente enferma de otras partes del mundo y empieza a haber brotes locales por estas epidemias, donde antes no existían. Había. Y si se fija ahorita con todos los asilados, ¿verdad? Las personas que se fueron con asilo, miles y miles, ¿cuántos de ellos no puedan llevar también esas enfermedades? Sí, y no solamente esas enfermedades, sino por ejemplo sarampión, poliomielitis, 1000 tipos de enfermedades que nos da la migración. Sí. ¿Qué otra cosa sería importante tocar ahorita? Bueno, muy bien. Ya para entrar más en el tema, estas se les conoce como enfermedades transmitidas por vector. El dengue, el virus chikungunya y el virus Zika, que entre sí genéticamente son muy parecidas y dan síntomas semejantes. Pero si nos los vemos a fondo, son 3 virus completamente diferentes. Por decirlo así, son primos hermanos, pero a la vez son
completamente distintos. ¿Qué cuadro clínico dan en el humano? Los 3 virus nos van a provocar una fiebre intensa, un dolor de cuerpo, un malestar, un dolor en las articulaciones, en los huesos. Pero, como ya dijimos, los virus son muy diferentes. El virus del dengue ataca principalmente los vasos sanguíneos. Por eso su complicación es el dengue hemorrágico. En el virus chikungunya es diferente, porque ataca el sistema articular y por eso nos provoca artritis crónicas que nos duran bastantes años. Cuando surge el Zika, los organismos internacionales de salud, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, comentaban que era un virus que no provocaba una enfermedad tan grave, que nos provocaba una enfermedad pasajera, que nos provocaba una cierta incapacidad, pero al paso de los días estos cuadros se solventaban. Desgraciadamente, el curso de esta enfermedad cambió y nos está provocando cuadros atípicos. Dígase los casos de enfermedades neurológicas, lo que está reportando Centroamérica, de un síndrome que se llama Guillain-Barré. En este síndrome, el virus ataca las terminaciones nerviosas del cuerpo y empieza a avanzar hacia el cerebro, provocando una parálisis en los pacientes, que son cuadros que bien se pueden revertir en un hospital, pero que son cuadros muy escandalosos y cuadros que alarman mucho a la sociedad. El otro tipo de problemas, por ejemplo, Brasil está reportando una epidemia de microcefalia. El problema de Brasil es que se está reportando esta epidemia de microcefalia en lugares donde a la par se están reportando brotes de la enfermedad del Zika. Entonces se está encontrando cierta relación. Si bien hasta el momento no se ha encontrado una relación estrecha entre el Zika y la microcefalia, sí hay mucha relación en torno a esto. Ajá, sí. Entonces, hay muchas personas que han comentado acerca de interrumpir el embarazo, inclusive por miedo de que tienen un cuadro febril, tienen un cuadro que pareciera dengue o Zika, y cursan con 1, 2, 3 meses de embarazo y quieren ellas ya interrumpirlo. Yo no consideraría que lo interrumpieran, ¿verdad? En primer lugar, porque pues somos defensores de la vida. Ya cada quien, bueno, puede decidir, ¿verdad?, acerca de sí o no. Pero como dice usted, no es concluyente el hecho de que sí, el Zika causa esto. No Sí, es así. sí, como comentábamos en un principio, esto es una enfermedad emergente, que quiere decir que va surgiendo. Todavía no tenemos mucho material científico acerca de esta enfermedad, pero para que la audiencia esté tranquila, este es un problema que se está focalizando ahorita solamente en Sudamérica. Hasta el momento, México y Norteamérica están libres todavía de este problema, si bien hemos tenido algunos casos aislados en el país, pero hasta la fecha no hemos reportado casos graves, casos de complicación. Entonces, por este punto, le pedimos a la audiencia que esté tranquila. Sí. Y, por ejemplo, en Estados Unidos se ha invitado a la población, sobre todo a las embarazadas, que se abstengan de viajar a Sudamérica. Aquí en México todavía no se han hecho estas recomendaciones, pero pues, si tenemos un estado de embarazo, pues tratar de viajar lo que menos se pueda, claro, por el producto. Y aparte que estaba viendo el crecimiento craneoencefálico de los bebés en forma intrauterina, y ahí va creciendo y se va osificando, vuelve a crecer y se va osificando, entonces no deja de crecer. Y es posible que en un momento dado, si tuviera relación epidemiológica, pues a lo mejor dejara de crecer este problema, aunque ha habido anencefalia y microcefalia, ha habido todo el tiempo. Sí, llegó a ser un problema en los defectos del tubo neural. Más que el mielomeningocele, la anencefalia. Y la microcefalia, la situación está de que normalmente los niños tienen una sobrevida. La anencefalia no, sí, ¿verdad? Y entonces no tiene forma el bulbo raquídeo y todo eso, pero la
la microcefalia sí, entonces sí es una carga para los papás en cuestión de salud. Así es. Y bueno, ¿y cuál es la piedra angular de todos estos problemas? La piedra angular sigue siendo el mosquito transmisor. Y es sobre lo que tenemos que trabajar, porque desgraciadamente no podemos combatir al virus directamente. Entonces aquí el único tratamiento que hay es la prevención de que no nos enfermemos. Si bien contamos con tratamientos y con planes y procedimientos médicos contra las enfermedades, pues ahí ya estamos detrás del problema. Nosotros tenemos que estar antes del problema previniendo que la gente se nos enferme. Volvemos al tema del dengue. El tema del dengue es un virus muy agresivo, es un virus que incluso nos puede llegar a matar a un paciente. Es un tema de que no se manifiesta de manera aislada, siempre se va a manifestar en forma de brotes, de epidemias, y eso nos colapsa los servicios de salud. ¿Por qué? Porque nos llena las unidades de salud, satura nuestros hospitales, y si por ahí encontramos un paciente inmunodeprimido o con alguna enfermedad crónica maltratada, es un paciente que puede llegar a fallecer en el caso que le dé una enfermedad grave. Ajá, En el caso del chikungunya, si bien no es una enfermedad con alta letalidad, ¿qué quiere decir esto? Que no es tan grave como el dengue, pero nos produce una incapacidad prácticamente de muchos años. ¿Por qué? Porque destruye las articulaciones. Entonces, si aparte tenemos una persona que ya tuvo una artritis previa a la infección, pues va a ser una persona que va a sufrir mucho de sus articulaciones. Ahora el Zika, si bien decíamos que era una enfermedad leve, ahora estamos encontrando que está presentando anomalías congénitas y eso nos conlleva a redoblar las acciones de prevención. ¿Qué tanto ha avanzado el Zika en México, específicamente desde que apareció allá en los estados del sureste? Sí, es una enfermedad que hasta la fecha sigue en los estados del sureste, sobre todo Chiapas y Oaxaca, aunque el problema también es el fenómeno migratorio. Sí. Porque tenemos muchos connacionales que viajan hacia el norte de la República, tenemos muchos amigos centro y sudamericanos que pasan por el territorio nacional y pueden estar enfermos y desgraciadamente tenemos el mosquito. Sí, Entonces está la triada ya completa, sí, que es el virus, que es el mosquito transmisor y que somos todos nosotros que estamos susceptibles a padecer estas enfermedades. Sí, sobre todo todos los que cruzan de Guatemala y Belice y vienen al norte, como dice usted, porque quieren llegar a la frontera. Ya de hecho se ha reportado, creo, un caso en Nuevo León, parece ser. Sí, de hecho nosotros en Tamaulipas ya tuvimos un caso. ¿Un caso? De ¿Fue una importado persona, o sí, no fue autóctono? No, fue de una persona que venía de Colombia. De Colombia, sí, y es el venía problema. enfermo y aquí lo identificamos. Teniendo este problema en ese país donde ya hay una epidemia, tendrá que pasar por una área que se llama Sanidad Internacional cuando lleguen a los aeropuertos y ahí tendrán que hacerles algunas preguntas, si en los últimos días han cruzado con fiebre o si tienen algún contacto de las personas que fueron a ver ahí, ¿verdad? Para que tomen alguna relación epidemiológica y sospechar de que esa persona pudiera venir infectada y hacer una especie de cuarentena, si no es que sí. Sí, doctora, y aquí sobre todo pedirle a la audiencia que ante cualquier síntoma de la enfermedad, que los vamos a repetir, malestar general, fiebre o calentura muy fuerte, un dolor intenso del cuerpo, conjuntivitis o un rash que no es más que una erupción en la piel, o sarpullido como comúnmente se le llama, acudir de inmediato a la unidad de salud, acudir de inmediato con el médico, porque así como hemos venido comentando en el programa, los síntomas, si bien se parecen mucho, también hay síntomas cardinales que orientan al médico a dar con el diagnóstico certero. Y si bien, otro punto bien importante, pedirle a la población que no se automedique, no ir a la farmacia y comprar medicamento
porque podemos ocultar síntomas que nos lleven a un diagnóstico más rápido. Sí. Y puede ser también que empeoren el cuadro clínico de la enfermedad. Entonces es importantísimo acudir a la unidad de salud, no automedicarnos en casa, sobre todo en niños pequeños y en los adultos mayores. Y sobre todo, como dice usted, a una unidad de salud. Porque hay unas formas de ir a ver a un médico con un costo bajísimo, 20, 25 pesos, quien le va a dar antibiótico. Y esto nos va a empeorar. Estos son tratamientos sintomáticos, nada más. Así es. Así es. Entonces el problema está de que si de inmediato o haciendo el uso, como decimos, y el abuso de los antibióticos, ellos tienen que vender. Y entonces les dan los antibióticos y ya ese cuadro se puede hasta complicar. Así es. También es importante también acudir a la unidad de salud porque así el médico se da cuenta que hay un problema de este tipo de enfermedades transmitidas por vector y él hace un comunicado a las autoridades de salud y estas a su vez envían brigadas de salud a la casa de la persona para hacer actividades en torno a su domicilio, como que son las actividades del famoso patio limpio, que no es otra cosa más que eliminar cualquier objeto donde pueda vivir este mosquito, fumigar la casa y darle recomendaciones a la persona para que rápidamente salga de ese cuadro de enfermedad. Porque se ha dicho que hasta en una ficha puede poner el huevecillo, los moscos, Sí. o sea, realmente nada más habiendo agua. Exactamente. ¿Qué necesita el mosco para reproducirse? Bien sencillo, cualquier objeto que acumule agua y que tenga una temperatura de 25 a 30 grados. ¿Cuántos huevecillos puede poner un mosquito en una semana? Puede poner más de 1000 huevecillos en una semana. Sí. Y esos mosquitos duran en ese objeto más de un año, pueden vivir más de un año, resisten temperaturas superiores a los 50 grados y resisten temperaturas por debajo de los 10 grados centígrados. Sí, lo vi. Entonces prácticamente nos vamos a acabar primero nosotros que los mosquitos. Sí. Me tocó ir a supervisar en Matamoros y iba una brigada en ese tiempo se llamaban los mosquitos. Era contra el paludismo, todavía no llegaba lo del dengue, estoy hablando hace muchos años. Y me dijo, el responsable de eso me dijo, ven, quitó una lajita de hielo, estaba haciendo mucho frío, en una llanta. Quitó una laja de hielo y lo puso en un frasco. Y anduvimos y seguimos supervisando. Como a la hora que se deshizo el hielo, el mosquito, que era una pupa, una larva, se empezó a mover. Como dice usted, exactamente menos de 10 grados. Y estoy hablando de que eso ya era punto de congelación. Sobreviven. Sí, desgraciadamente para nosotros, los mosquitos tienen mucha adaptabilidad al medio ambiente. Entonces eso nos conlleva un peligro aún mayor. ¿Qué podríamos hacer entonces? Vamos a hacer, doctor, más enfáticos porque la gente le gusta mucho tener plantas, sobre todo lo que le llaman Romeo y Julieta, se crea mucho en agua, ¿verdad? Se pone su florero, lo tienen ahí. ¿Sería cuestión de decirles que cambien frecuentemente esa agua? Sí, si tenemos plantas, pues cambiarlas a diario. ¿Sí? Si tenemos objetos tirados en la casa, llantas, botellas, tinas, todos los objetos que no necesitemos, hay que eliminarlos, hay que tirarlos. Por ejemplo, si tenemos agua en tambos, agua en piletas, hay que acudir a la unidad de salud para pedir el famoso abate, el herbicida, y colocarlo en estos objetos con agua para evitar que ahí se prolifere el mosquito. Y mucha gente acostumbra a tener los tambos de 200 litros con agua destapados, ¿Sí? ¿verdad? Sí, y ahí común. andan y se ven los maromeros, como se llaman, maromeros. sí, famosos maromeros, ahí andan. Y la gente no le da importancia de que pronto esos van a ser los mosquitos que van a estar comiendo de su sangre. Así es. ¿Verdad? Así es. Y bueno, desgraciadamente no tenemos una vacuna que nos prevenga de todas estas enfermedades y va a pasar mucho tiempo previo antes de que tengamos estas vacunas. Entonces, hasta ahorita
lo único que tenemos en contra de estas enfermedades son las medidas preventivas. Están haciendo en los árboles, yo he visto cómo ponen algunos tipos de captación para ver si hay el mosquito del dengue, ¿verdad? Y van y encuentran estos tipos de mosquitos y los cambian. Entonces, ¿qué hacen después de eso? Van y fumigan. Si las casas tienen mucha planta, van, como dice usted, o les dan abate. Aquí el problema es de que la gente guarde esos sobrecitos de abate sin pensar que es algo tan elemental como para destruir ese virus, ¿verdad? Así es. Entonces, como dice usted, prevención. Sí, y un punto importante, la fumigación. La fumigación no se puede hacer con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque al fumigar estamos lastimando todo el medio ambiente. Estamos lastimando todo el ecosistema de insectos que, como ustedes saben, como el público sabe, hay insectos benéficos, dígase hormigas, dígase abejas. Entonces, estamos destruyendo todo eso. Sí. Entonces, la fumigación debe ser el último recurso para poder atacar este mosquito. Una recomendación, doctor, me tocó estar en casa de una amiga cuando pasó la camioneta que fumiga. Y ya ve usted que donde sale el chorro de humo, ahí toca al mosquito y cae muerto. Corrió ella a cerrar las ventanas para que no, es que huele feo. Le dije, eso, lo que tú estás haciendo es guardar la vida de los mosquitos que tienes adentro. Eso es lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer para que nosotros cuando pase insistamos, la camioneta fumigando, lo primero que debemos hacer es abrir puertas y ventanas para que entre toda esa neblina antimosco y los pueda eliminar. Sí, y bueno, ha sido una plática muy, muy interesante. Si quiere, ya nada más vamos a cerrar diciendo, ¿verdad? Prevención, doctor. Eso es todo. Prevención, lo que ya hemos venido diciendo a través del programa, evitar cualquier objeto que acumule agua. Segundo, si ya tenemos objetos que acumulan agua, ponerle abate, ponerle el herbicida. Abate, sí. Si nos ponemos repelente contra insectos, contra moscos, ponerlo por encima de la ropa, no ponerlo en la piel. Ah, eso es muy importante y muy interesante, doctor, porque la gente compra los repelentes y se los pone todo hasta en la cara. No, los repelentes no deben de ser usados como crema. Ajá. Los repelentes se ponen encima de la ropa, en la ropa que está en contacto con el medio ambiente. ¿Y es capaz el mosquito de atravesar la ropa? No, no es capaz. Por eso es un repelente. Por eso es un repelente. Y en caso de enfermarnos, acudir a la unidad de salud. Unidad de salud. No automedicarnos. Sí. Porque si no, ya ahorita, como ya no pueden comprar el antibiótico, le digo, acuden a estos consultorios que van y pagan y les dan su receta, ¿verdad? Así es. Pero sí. Entonces, que no se alarmen mucho, pero que tengan mucha prevención. Sí, esto no es no es el caso de generar alarma, pero sí hay que cuidarnos y sobre todo cuidar a los niños pequeños y a los adultos mayores, quienes son los que pueden sufrir más en los embates de estas enfermedades. Ojalá regresaran los pabellones, pero sí tenemos que poner mosquiteros en la casa. Así es. ¿Verdad? Doctor, ha sido un gusto, un agrado que usted nos haya aclarado tantas dudas, sobre todo a la audiencia, de que tenemos dudas si realmente viene una epidemia o ya la tenemos o no. Solamente lo que dijo el doctor es prevención. Le agradezco mucho, doctor Daniel. Para servirles. Muchas gracias. La vez pasada dijimos que lo íbamos a invitar otra vez y mire, ya se dio la oportunidad. Muy bien, y cuantas veces me inviten, aquí estaremos. Muchas gracias, doctor, y a usted lo esperamos ustedes en el siguiente programa. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti.
Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga.